Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Como saben, llevo bastante tiempo fabricando herramientas y accesorios caseros para mi taller de carpintería. Desde la sierra de banco con sistema de elevación e inclinación, que pueden ver que uso actualmente en todos mis proyectos, y del cual tienen 8 videos de la construcción paso a paso, hasta la mesa para el router, que se ha vuelto una herramienta clave en mi taller, gracias a su precisión y doble funcionalidad horizontal vertical, es decir, gira 90 grados, así podemos usar el router con la fresa en diferente posición, y que pueden ver en este pequeño corto me brinda una versatilidad única. Entre los últimos proyectos también está la mesa multifuncional para el taladro de columna, que me permite hacer perforaciones precisas y repetitivas de manera fácil y rápida. Otro proyecto sencillo pero muy útil y que realmente les ha gustado a ustedes, a mis seguidores, ha sido la prensa de banco que fabriqué a partir de un par de amortiguadores viejos reciclados. Súper sencillo, súper útil. Sin embargo, hay dos proyectos recientes que han cambiado por completo mi forma de trabajar y han mejorado mis tiempos y comodidad. Por un lado, la amortajadora portátil, que me permite realizar diferentes tipos de uniones con precisión y rapidez, que es una herramienta similar en funciones a lo que sería una Festool dominó, obviamente acortando las distancias gigantes que hay. Es una herramienta que diseñé y fabriqué desde cero y la verdad que uso un montón, por más que siga siendo un prototipo por ahora. Pero por otro lado, mi último gran proyecto fue la mesa multifunción con accesorios de 19 milímetros que se ha convertido en el centro de trabajo de mi taller. Como pueden ver, la versatilidad que me permite realizar muchos trabajos diferentes. Con respecto a los accesorios que se acoplan a 19 milímetros, por eso las perforaciones superiores son de 19 milímetros y perfectamente realizadas a escuadra para que me permitan hacer diferentes cortes y uniones en ángulo. A lo largo de estos proyectos siempre he tenido en cuenta dos aspectos fundamentales. El primero es realizar un diseño 3D previo para evaluar costos y anticipar posibles problemas, y lo segundo, y no menos importante, es contar con un proveedor de calidad para los accesorios e insumos necesarios que garanticen el funcionamiento óptimo, obvio, de esa herramienta, de esa plantilla, de lo que estemos fabricando. Desde hace tiempo, JLCMC se ha convertido en mi proveedor principal de insumos y componentes, no solo porque ofrecen un servicio integral con entrega global y productos de calidad según los estándares de la industria, sino que también tienen precios muy competitivos. Como pueden ver, su catálogo es extenso y tienen absolutamente todo lo que se les imagine, o sea, dan ganas de tenerlo absolutamente todo, de comprar todo. Además, sus productos son más accesibles que los de otras plataformas o tiendas minoristas. Algo que realmente me parece súper útil para quienes primeramente hacemos un diseño 3D es que todos los productos de su catálogo cuentan con descargas gratuitas de archivos CAD, 2D y 3D complementadas con soporte de un equipo técnico dedicado. O sea, estas ventajas las ofrecen ellos y son realmente súper útiles e importantes para mí en mi caso. Si estás buscando insumos de calidad para estos proyectos, definitivamente vale la pena revisar lo que ofrecen. Además, si te registras ahora mismo en su sitio web, que voy a dejar en la descripción, puedes obtener un cupón de $19 de regalo. Por último, voy a recomendar 3 productos indispensables para tus mesas de trabajo, herramientas o accesorios que estés pensando en fabricar. Primero, sin duda necesitas colocar ruedas, ya sean comunes o con frenos, pero solo para movilidad, o bien las que para mí son las mejores, que son las que incluyen un sistema de nivelación, y son las que coloqué yo en mi última mesa de trabajo, así que los invito a que puedan verlo. Pero si estás fabricando alguna plantilla de corte o sujeción, sin duda necesitas perillas de apriete
Y aquí la variedad es grande, o sea, tómenlo con tiempo porque perillas de apriete tienen de diferentes roscas, de diferentes perfiles, de diferentes tamaños, de diferente material de construcción. O sea, hay de todo, con calma chicos. Por último, si sos como yo de utilizar muchas plantillas a la hora de realizar tus muebles, las abrazaderas de palanca te darán seguridad a la hora de realizar un corte, como pueden ver en este sencillo ejemplo. Gracias una vez más por todo el apoyo, nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.